Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el lugar donde desmenuzamos cada detalle, cada rumor y cada declaración de nuestras celebridades turcas favoritas. Espero que estén listos para un vídeo cargado de emociones, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de fans Can Yaman. Y no solo Can Yaman, sino también su vida amorosa, específicamente su relación con la talentosísima Demet Özdemir. Agárrense porque vamos a entrar en terreno pantanoso. Como saben, la relación entre Can y Demet siempre ha sido objeto de especulación, desde los intensos rumores durante y después de la exitosísima serie Erkenci hasta las constantes preguntas sobre si hay algo más que amistad entre ellos. Los fans, siempre esperando, analizando cada mirada, cada gesto, cada comentario en redes sociales. Y bueno, últimamente las cosas se han puesto, digamos que interesantes. Han surgido nuevos rumores, nuevas pruebas y, lo más importante, declaraciones. Pero no cualquier declaración, no, declaraciones que sugieren que Can Yaman ha explotado. ¿Qué ha dicho? ¿Contra quién? ¿Y qué tiene que ver Demet en todo esto? Eso es exactamente lo que vamos a averiguar hoy. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones y chismes, quiero pedirles un favor rapidito. Si eres nuevo por aquí y te encanta el drama turco tanto como a mí, no dudes en suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ni una sola actualización, porque aquí estamos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Y si ya eres parte de esta familia, gracias. Gracias por el apoyo constante y por seguir compartiendo su amor por estas series y estos actores. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La verdad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que ha mantenido a los fans en vilo durante años. Desde que trabajaron juntos en Erkenci, la química entre ellos era innegable. Se podía cortar con un cuchillo. Y claro, eso desató una ola de rumores y especulaciones sobre si esa química se extendía fuera de la pantalla. Hubo momentos en los que parecía que sí, que había algo más. Miradas cómplices, sonrisas misteriosas, comentarios ambiguos en entrevistas, todo alimentaba la fantasía de los fans. Pero luego, silencio. Negaciones. Y la incertidumbre volvía a reinar. Después de Erkenci, ambos actores siguieron caminos separados. Can se fue a Italia, donde protagonizó Viola come il mare, y se convirtió en un ídolo absoluto. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía con series como Doğdu Une Kaderindir y Aşk Taktikleri. Cada uno construyó su propia carrera, pero el recuerdo de su trabajo juntos, y la pregunta persistente sobre su relación, nunca desapareció. Y ahora, en medio de todo esto, surge una nueva controversia. Según varias fuentes y publicaciones en redes sociales, Can Yaman habría tenido una reacción explosiva ante las constantes preguntas sobre su relación con Demet. Parece que el actor está harto de que se invada su privacidad y de que se especule sobre su vida amorosa. ¿Pero qué fue exactamente lo que dijo? ¿Y a quién se dirigió? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco confusas. Hay diferentes versiones de la historia circulando por internet. Algunos dicen que Can hizo una declaración pública durante una entrevista, mostrando su frustración ante las preguntas sobre Demet. Otros afirman que la explosión ocurrió en privado, durante una conversación con un periodista o con un fan. Lo que sí parece claro es que Can está cansado de que se le vincule constantemente con Demet, especialmente ahora que ambos están en diferentes etapas de sus vidas y con diferentes parejas, o sin parejas, en el caso de Demet, al menos oficialmente. Según las fuentes más fiables, Can habría expresado su deseo de que se respete su privacidad y la de Demet. Habría dicho que su relación es asunto suyo y que no tiene por qué dar explicaciones a nadie. También habría criticado a los medios de comunicación y a los fans por crear historias y rumores sin fundamento, alimentando así la especulación y la controversia. En resumen, Can habría dejado claro que está harto de que se entrometan en su vida personal y que quiere que se le deje en paz. Ahora bien, ¿por qué esta explosión ahora? ¿Qué detonó la reacción de Can? Pues bien, hay varios factores que podrían haber contribuido. En primer lugar, la presión constante de los medios y de los fans. Como mencioné antes, la relación entre Can y Demet ha sido objeto de especulación durante años, y esa presión constante puede ser agotadora. Imagínense tener que responder siempre a las mismas preguntas, tener que negar los mismos rumores, tener que lidiar con las mismas expectativas. Es comprensible que Can haya llegado a su límite.
En segundo lugar, podría ser que Khan esté intentando proteger su relación actual, si es que la tiene. Como saben, Khan ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres en los últimos años, y es posible que no quiera que la especulación sobre Demet afecte a su vida amorosa actual. Quizás quiere dejar claro que su pasado con Demet es solo eso, pasado, y que ahora está enfocado en el presente y en el futuro. Y en tercer lugar, podría ser simplemente que Khan esté cansado de que se le defina por su relación con Demet. Es un actor talentoso y exitoso, y seguramente quiere que se le reconozca por su trabajo y por sus logros, no solo por su vida amorosa. Es frustrante que se le siga asociando constantemente con Demet, especialmente cuando ambos han seguido adelante con sus vidas y han construido sus propias carreras. ¿Pero qué opina Demet de todo esto? Bueno, hasta el momento Demet no ha hecho ninguna declaración pública sobre la explosión de Khan. Ha mantenido un perfil bajo y ha evitado hablar del tema en sus redes sociales y en sus entrevistas. Lo cual es comprensible considerando que cualquier cosa que diga podría ser malinterpretada y utilizada para alimentar aún más la controversia. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a Demet aseguran que la actriz se siente incómoda con la situación. Aunque aprecia el apoyo de los fans que aún esperan una reconciliación con Khan, también entiende que ambos deben seguir adelante con sus vidas y que la especulación constante sobre su relación es perjudicial para ambos. Al parecer, Demet también quiere que se respete su privacidad y que se le permita vivir su vida sin tener que estar siempre respondiendo a preguntas sobre Khan. Es importante recordar que tanto Khan como Demet son personas reales, con sentimientos y emociones reales. Son actores talentosos y exitosos, pero también son seres humanos que merecen respeto y privacidad. La presión constante de los medios y de los fans puede ser abrumadora, y es comprensible que en algún momento lleguen a su límite. Ahora bien, volviendo a la explosión de Khan, es importante analizar el contexto y el tono de sus declaraciones. Si bien es cierto que el actor pudo haber expresado su frustración de manera contundente, es importante no sacar conclusiones precipitadas ni juzgarlo sin conocer todos los detalles. Es posible que sus palabras hayan sido sacadas de contexto o exageradas por los medios de comunicación. O quizás simplemente estaba defendiendo su privacidad de la manera que consideró más adecuada. En cualquier caso, esta controversia sirve como recordatorio de la importancia del respeto a la privacidad de las celebridades. Es fácil caer en la tentación de especular sobre sus vidas amorosas y de crear historias y rumores, pero es importante recordar que son personas reales que merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Los fans tienen derecho a admirar a sus ídolos y a seguir sus carreras, pero también deben respetar sus límites y su privacidad. La obsesión por la vida personal de las celebridades puede ser perjudicial tanto para ellos como para los fans, y es importante mantener una distancia saludable y evitar caer en el acoso o la invasión de la privacidad. Y hablando de fans, es importante mencionar que la reacción a la explosión de Khan ha sido variada. Algunos fans lo apoyan y entienden su frustración, mientras que otros se sienten decepcionados por sus palabras. Algunos creen que Khan debería haber sido más diplomático y evitar hacer declaraciones públicas sobre el tema, mientras que otros lo defienden y dicen que tiene derecho a expresar sus sentimientos. Lo que sí es cierto es que esta controversia ha reavivado el debate sobre la relación entre Khan y Demet, y sobre la presión que sufren las celebridades por parte de los medios y de los fans. Ha puesto de manifiesto la necesidad de un mayor respeto a la privacidad de las celebridades y de una mayor responsabilidad por parte de los medios de comunicación a la hora de informar sobre sus vidas personales. En resumen, la explosión de Can Yaman sobre su relación con Demet Özdemir es un tema complejo y controvertido que ha generado una gran cantidad de debate y especulación. Si bien es cierto que el actor pudo haber expresado su frustración de manera contundente, es importante analizar el contexto y el tono de sus declaraciones y no sacar conclusiones precipitadas. Es importante recordar que tanto Can como Demet son personas reales que merecen respeto y privacidad. La presión constante de los medios y de los fans puede ser abrumadora, y es comprensible que en algún momento lleguen a su límite. Los fans tienen derecho a admirar a sus ídolos y a seguir sus carreras, pero también deben respetar sus límites y su privacidad. Y los medios de comunicación deben ser más responsables a la hora de informar sobre la vida personal de las celebridades y evitar alimentar la especulación y la controversia. Esta historia nos enseña la importancia de la empatía, el respeto y la comprensión. Nos recuerda que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios problemas. Y que merecen ser tratados con dignidad y respeto,
incluso cuando están en el ojo público. Ahora, ¿qué depara el futuro para Can y Demet? Solo el tiempo lo dirá. Quizás algún día vuelvan a trabajar juntos y reaviven la llama de Erkencicus. O quizás sigan caminos separados y construyan sus propias carreras de manera independiente. Lo que sí es cierto es que su historia siempre será recordada por los fans y que siempre habrá un hilo de esperanza de que algún día, quién sabe. En fin, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo cargado de emociones y controversia. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando este tema conmigo. Recuerden que la vida de las celebridades es un tema fascinante, pero que también es importante recordar que son personas reales y que merecen respeto y privacidad. Así que para recapitular un poco, hoy hablamos de la supuesta explosión de Can Yaman sobre su relación con Demet Özdemir, exploramos las posibles razones detrás de su reacción, analizamos la respuesta de los fans y los medios de comunicación, y reflexionamos sobre la importancia del respeto a la privacidad de las celebridades. Vimos que si bien la relación entre Can y Demet sigue siendo un tema de interés para muchos, es crucial recordar que ambos han seguido adelante con sus vidas y que merecen ser tratados con dignidad y respeto. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes y a seguir desmenuzando cada detalle del mundo del espectáculo turco. Son los mejores. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Can tenía razón al expresar su frustración? ¿O creen que debería haber sido más diplomático? ¿Creen que Can y Demet algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en este canal. Así que no se corten y compartan sus ideas. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Un like siempre alegra el día. Y si creen que a alguno de sus amigos o familiares le gustaría este vídeo, compártanlo. Compartir es amar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola actualización. Aquí siempre tenemos los mejores chismes y las mejores noticias del mundo del espectáculo turco. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que no duden en darle like, compartir y suscribirse. Gracias, gracias, gracias. Y ahora sí, me despido por hoy. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, el drama turco siempre nos da de qué hablar. Hasta la próxima.